Dios les bendiga, queridos hermanos de Teología Paulina. Estamos haciendo esta serie corta de videos sobre los socios del apóstol Pablo. Los invitamos para que vean el primer video acerca de Timoteo, el gran hijo de la fe del apóstol Pablo. En esta ocasión vamos a estar hablando de Tito. Es importante que recordemos que cuando hablamos de los socios del apóstol Pablo, estamos hablando de tres tipos. En primer lugar, hijos espirituales. En segundo, discípulos, y en tercer lugar, colaboradores. Hoy vamos a hablar también de otro hijo espiritual del apóstol Pablo, quizás el más grande que hay después de Timoteo, que es Tito. Tito es un personaje muy interesante porque la Biblia nos dice que él es griego. Gálatas capítulo 2, del 1 al 3, nos narra que Pablo viajó a Jerusalén junto con Tito antes del concilio de Jerusalén, que tuvo ocasión entre el año 49 y 50, es decir, poco después del primer viaje misionero. Esto quiere decir que Tito conocía a Pablo en los inicios de su obra misionera. El primer viaje misionero del apóstol Pablo ocurrió entre el año 44 y 48. Después Pablo estuvo un tiempo en Antioquía de Siria y para el año 49-50 ocurrirá el concilio de Jerusalén en el año 50, pero la carta a los Gálatas se escribió antes de ese concilio. Y ahí aparece Tito. Tito aparece a Pablo acompañando al apóstol para viajar a Jerusalén y entrevistarse Pablo con Pedro, Santiago y Juan y exponerles de forma privada el evangelio que él predicaba. Aquí la Biblia nos narra que los judaizantes, enemigos de la fe, quisieron circuncidar a Tito con todo y que él era griego. Aquí no está hablando de que era un judío de la helenización, era griego, es decir, era gentil. Y este personaje de Tito es muy interesante porque no aparece ni en el primero, segundo, ni tercero, ni cuarto viaje del apóstol Pablo. Es decir, no fue un acompañante de Pablo en sus misiones, pero sí estuvo relacionado con él en otras actividades, como esta que les estoy narrando, de cuando acompañó a Pablo para entrevistarse con los apóstoles antes del concilio de Jerusalén. Tito representa aquel hijo espiritual de las misiones casi que son imposibles, el hijo espiritual que tiene una gran madurez, un gran tacto, una gran astucia para poder tratar con temas difíciles. Eso fue lo que Pablo hizo con Tito, esa fue su función. Pablo lo envió a Creta, esto está claro en Tito, cuando se nos describe que Pablo lo envía a Creta para poner orden a los falsos maestros que estaban atacando la iglesia de esa isla. Inclusive Creta era tan difícil pastorear en ese lugar que de ahí viene la palabra cretino. Imagínense ustedes la fama que se tenían los cretenses. Pablo lo envía ahí para poner orden. También lo envió Pablo a Corinto, una de las iglesias más difíciles de pastorear. De ahí viene la palabra que usaban los griegos, corintiar, refiriéndose a toda actividad sexual ilícita. Corintiar era un término de los romanos. Y Pablo lo envió a él también ahí. En 2 Corintios capítulo 2, versículo 13, se nos describe cómo Pablo tenía un gran apego con este hijo espiritual. Dice Pablo: no tuve reposo en mi espíritu al no hallar a mi hermano Tito, así que me despedí de ellos y partí a Macedonia. Pablo no encontró reposo cuando no se encontró con su hijo espiritual Tito, porque Pablo lo amaba muchísimo y estaba muy apegado a él. Y asimismo, en 2 Corintios capítulo 7, versículo 14, se nos dice lo siguiente con respecto a este personaje: pues si en algo me glorié con él respecto a vosotros, no fui avergonzado, más bien, como todo lo que hablamos respecto a vosotros era verdad, así también nuestro elogio ante Tito resultó ser verdad. Y su sentimiento respecto a vosotros es tanto mejor cuando recuerda la obediencia de todos vosotros, de cómo lo recibiste con temblor y temor. Vean ustedes que cuando Pablo envió a Tito a solucionar problemas de los corintios, que era el pan nuestro de cada día, una iglesia que daba muchos problemas, cuando los corintios lo vieron llegar, dice la Biblia que sintieron temor y temblor. Ni siquiera se describe eso de Timoteo, que era el más grande hijo de Pablo.
pero tal vez por su madurez, por ser tan joven, Timoteo no infundía este respeto que sí lo infundía Tito. Cuando Tito llegó, dice la Biblia que los corintios sintieron temor y temblor y lo escucharon y le obedecieron en todo. Y este Tito, queridos hermanos, es un personaje muy interesante porque la tradición nos muestra, según Eusebio de Cesarea, que se convertirá en el primer obispo de la iglesia de Creta y ahí también encontrará la muerte. Tito era un gentil con gran capacidad y madurez doctrinal y con gran capacidad de resolver problemas. Tito es aquel hijo espiritual que tiene mucho tacto, mucha madurez, mucha astucia y que su padre espiritual le puede encomendar misiones difíciles. Queridos hermanos, gracias por escuchar este video y esperamos que les haya sido de edificación esta breve reseña de Tito, hijo espiritual de Pablo. Que tengan mucha paz.